Hola chicos, y como ya he dicho antes en el vídeo chorrillas, la verdad es que estaba pensando hacer una cosa, pero se me ha ocurrido cambiar completamente a otra cosa. No las vais a agradecer, no vais a verlo mucha gente, pero me apetecía hacer algo diferente. De momento, solemos hablar de villanos, sobre todo con DC hemos hablado un montón de veces. A ver, con Marvel es, creo que literalmente más fácil hacerte con historias en las que aparezcan, aunque suele ser más común lo que decimos, cosas como actos de venganza, pues ver uniones de los grandes villanos, si no, suelen ser muy poquito de juntarse los villanos más icónicos, quitando algunas otras cosillas, bueno, de hecho, actos de venganza, por ejemplo, que es una serie de los 90, o algunas uniones de dos, de tres máximo, pero suelen ser uniones en contra de los héroes. Y ahora voy a sacar una cosita que es bastante curiosa. Todos sabéis la unión que hubo, bueno, si no lo sabéis, pues deberíais haber leído Crisis Final, hubo una unión de villanos, ¿vale? Antes de eso, que es la gracia, antes de Crisis Final hubo una serie, está descatalogada, ¿vale? Esto es Salvation Run. Esto es una curiosidad bastante grande, ¿de acuerdo? ¿Vale? Podéis ver muchos villanos, Luthor contra el Joker, así de simple. Esta serie era muy curiosa. Bueno, primero era de Bill Willingham la idea, luego se desarrolló todo esto. Perdón, de George R.R. Martin la idea y fue Bill Willingham el que acabó escribiendo esto. ¿Y de qué va la serie? Básicamente se supone que el gobierno de Estados Unidos, después de bastantes hostias, ha decidido que a los villanos de captura, en lugar de meterlos en el escuadrón suicida, que es lo que solía hacer estas mierdas, o encerrarlos, los lanza a otro mundo. De hecho, los cojo, los engancho a un planeta y los mando a un planeta supuestamente vacío, en el que pueden vivir y sobrevivir. Básicamente, como la película aquella tan antigua de Escape de Absalom. ¿Qué ocurre? El planeta no está vacío, el planeta está lleno de cosas, y ellos empiezan a pelear entre sí, formando bandos. Tenéis el bando de Luthor, tenéis el bando del Joker, pero además tenéis un montón de personajes. Aquí, la gracia es que DC, a través de esta serie, hizo una limpia de cojones. Eliminó muchos personajes, eliminó muchas relaciones. Por ejemplo, una de las cosas es que echan a Deadshot del Escuadrón Suicida y lo tiran al planeta para eliminar algo también de en medio. Y claro, Deadshot no va a volver con los buenos. ¿Qué ocurre después de todo esto? Después de esto de Salvation Run fue un poquito el caldo de cultivo para utilizar para posteriores historias. La verdad es que es curioso porque echan a personajes bastante que a día de hoy, o sea, con los nuevos 52 jamás pensarías que llegarían a hacer cosas como las que hacen a los que eliminan y a, bueno, Willingham aquí mete algún personaje suyo para poder jugarlo. O sea, que decir, es esto. Pero aquí verías cómo se matan entre ellos y eliminan a muchos de estos tíos. El planeta, por si queréis saberlo, de Road to Salvation, el Salvation Run, el Salvation es básicamente el planeta, se llama Salvación. Pero ya os digo, al principio hay una competición, pues está Vandal Savage, que es uno de los clásicos, está el Joker y está Lex Luthor. La gracia de todo esto, Lex Luthor quiere salir como sea, el Joker quiere ser el jefe y sobrevivir y matar cosas como sea. Vandal Savage es un tío al que no le gusta que le manden, de hecho en los nuevos 50 sabréis que lo han apartado en medio, el mismo Luthor también, para quitar esto. Era una serie bastante interesante, bastante curiosa, como movimiento. No es muy larga, son 3 tomitos pequeños, lo que eran 6 números, pero sí que sentaba precedentes para hacer cambios. Cambios que llegaron después, con Crisis Infinita, Crisis Final y todo esto. Pero en Crisis Infinita es cuando llegó Gail Simon, ¿de acuerdo? Hizo una serie que se llamaba Villanos Unidos, ¿de acuerdo? Villanos Unidos era cuando el bando del Lex... Sabéis que había un bando del Lex Luthor en Crisis Infinita, que al final no era Lex Luthor, etcétera, etcétera. Si no habéis leído Crisis Infinita, no es un spoilerazo, pero sí que es algo. Aquí se une un grupo de supervillanos en contra de ese bando de supervillanos para cambiar. Nadie sabe quién es el que lleva a estos supervillanos, se esconde al jefe y después de esta miniserie cambia todo y todo cambia y pasa a ser una serie llamada Los 6 Secretos, ¿de acuerdo? Todas de Gail Simon. Esto, para que lo entendáis, era un resultado de Salvation Run. Había bastantes resultados de eso. Estábamos ante una serie que cambió un poquito el tema, porque aquí el gobierno, con Amanda Waller, empezaba a dar hostias a los villanos de una forma diferente. De hecho, Amanda Waller en aquel tiempo, además es que tenía mucho poder por otra razón. Y la otra razón era Jaque Mate. Checkmate. Checkmate es otra serie, ¿vale? Pero aquí Amanda Waller acababa convirtiéndose en uno de los dirigentes no superpoderosos de la organización. Esto es una organización de espionaje con superhéroes. Se interesa tanto por los superhéroes como por grupos de terrorismo internacional
o por otro tipo de situaciones que pudieran ser políticas. ¿Qué ocurre? Aquí a Waller de repente ya tenía poder para mover a los Estados Unidos, para hacer de los el país más grande del mundo, porque Amanda Waller, por mucho que nos empeñemos, es una patriota que defiende los intereses de Estados Unidos, sea como sea, a su manera. De hecho, ya había pasado por bastantes giros el personaje, pero aquí tenía poder de sobra. Aquí, con todos esos cambios, esos villanos unidos, todo y todo lo que acabo de enseñar a estas dos series y todo esto, Amanda Waller tenía su mundo. Habían construido un personaje que en Checkmate las hizo gordísimas. Checkmate además es una historia de Greg Rucka que es muy buena. Jesús Saiz es el dibujante, el dibujante zaragozano. A mí me gusta mucho, de hecho es una de las razones por las que empiezas a compartir estas cosas. Y luego te encuentras la maravilla que son. Se recupera a Sasha Bordeaux, un personaje que también creó Rucka para Batman, que era una guardaespaldas de Bruce Wayne a la que entrenó y posteriormente pues lo tuvo que dejar. Digamos que se murió. Algo así. Y todo esto se unía en un mundo en el que estaba cambiando. Y cuando os digo que estaba cambiando completamente es porque posteriormente había grupos muy diferentes. El Escuadrón Suicida se movía por un sitio, tenías Checkmate, que tenía sus personajes que llegaban a mezclarse con el Escuadrón Suicida, que el problema es que el Escuadrón Suicida era una serie de... Bueno, una serie, perdón, era un concepto de Estados Unidos, pero Checkmate era internacional, lo llevaba lo que es la ONU. Luego aparecían grupos de supervillanos extraños. Los Seis Secretos son unos mercenarios, pero eran mercenarios que acababan contándose por mucha gente. De hecho, esta serie a mí me encanta, aparte de porque veáis los personajes principales, que se me gracia, aparte de Ragdoll, Catman, Deadshot. Este Deadshot es de los mejores que se han escrito. Gail Simon es genial en esta serie de tomos, es una pasada. O sea, se sale, pero cosa mala. Aquí tuvieron llegado a tener a Cheshire, la tía estuvo ligada con Greta Arrow, Arsenal, Speedy, como quieras, con el compañero de aventuras de Green Arrow, que acabó teniendo una cría, que esa es la madre de su hija. Y la verdad en esta serie hacían algo bastante impresionante, que era recuperar a Catman completamente. De hecho, lo ponían a Catman a un nivel que podía haberse peleado con cualquier superhéroe vigilante típico parecido. De hecho, lo habían hecho el ridículo en Green Arrow durante la época de YouTube. Sí, bueno, también lo tengo por ahí, pero no voy a buscarlo. Lo hicieron muy, muy ridículo en la época posterior a la de Phil Hester y Jude Winnick. Y aquí lo recuperaban de una forma acojonante. O sea, cuando lo convertían en un pedazo de personaje, funcionaba muy, muy, muy bien. Y la verdad es que esto venía, digo, ya digo, que venía de Crisis Infinita, después llegaba Crisis Final y todo esto, pero en la serie de los Seis Secretos llegaron a aparecer hasta la invasión del ataque a las Amazonas y todo esto, y parte de su influencia. Llegaba a saber mucho. La gracia de esta serie era que pasó muy desapercibida en España. Planeta publicó lo que publicó en Estados Unidos, se acabó. En Estados Unidos se acabó, para que lo entendáis, durante... De hecho, intervinieron en la batalla por la capucha de Batman, con la muerte de Batman, para que lo entendáis, pero acabaron bastante desastrosos. No mal la serie, sino ellos, los personajes, en una batalla contra todos los superhéroes. Y todos iban, en aquel tiempo el líder del grupo, para entenderse, era Bane, todos chutados de veneno dándose contra la Liga de la Justicia y todo lo que pillaba, toda la familia, a saco. O sea, imaginaos el nivel que llegó ahí Gail Simón de locura con la serie, que era precioso. O sea, podía hacer todo lo que le apetecía y todo esto. Los Seis Siniestros, Villanos Unidos. Os lo digo, nacía de ese Salvation Run una gran idea de George R. R. Martin, que es, y si metemos a todos los villanos en un planeta, se matarían entre ellos, se aliarían. ¿Qué harían exactamente? Porque ellos solo pueden juntos salir. A ver, son mentes criminales maravillosas. Todos pueden ser muy inteligentes, muchos de ellos. Pueden ser muy violentos otros de ellos, pero juntos y con sus aparatejos, ¿qué coño van a hacer? ¿Qué harían allí? De hecho, matarse entre ellos es una opción bastante válida, entre algunos. Era esa curiosidad, creó... ese Salvation Run es el que creó la rascada de los villanos, sus peleas. Cuando llegó Crisis Infinita, pues ya os lo digo, que ahí se aprovechó. Llegó esta serie, esto era cuenta, Villanos Unidos, era antes de... Y luego se relacionaba con Crisis Infinita. Y aquí veías, digo, ese pedazo de idea que tuvo Gail Simon de hacer un grupo de villanos que funcionaba al margen de los villanos, porque en aquel tiempo la opción de Crisis Infinita era: tenemos al grupo de los malos de los villanos o te fundimos. Y estos son los que decían: ven, pues ya puedes venir. De hecho hay un duelo muy bueno entre Deadshot y Deathstroke, que acaba en un semi-empate extraño en el que se divirtió, no se disparan, acaban los dos en el suelo y soy todo jodido y empieza el otro: yo me voy a regenerar, me voy a levantar, y el otro: mierda de poderes, como diciendo, me va a reventar. Es muy buena, pero era al principio de quizás lo que después acabó desgraciadamente afectando mucho a los nuevos 52, que fue que los villanos tuvieran que tener por cojones ese carácter tan
pocos se salvaron de que les hicieran un carácter ya casi tan tío duro, chungo, diferente, que realmente no es que fuera malo, y lo digo en serio, pero muchos de los personajes no necesitaban ser así. Ese cambio fue el produjo toda esta transición, Crisis Infinita, y luego Crisis Final produjo este cambio que luego decidieron que como había funcionado en todos esos puntos, vamos a hacerlo a lo bestia, reiniciamos el universo y todos son así. No me gustó. Checkmate, de hecho, Jaque Mate, ahora ha tenido algo de relevancia hasta que en el incidente Leviatán y el señor Brian Michael Bendis se ha dedicado a reventar todas las organizaciones de espías y cambiarlo un poco todo. Pero ya os digo, aquí tenéis unas series, pues, Checkmates, Villanos Unidos, luego los 6 secretos, Salvation Run. Son series muy diferentes, pero todas se encajaban con eso. Esto era un poco de dónde venían esas actitudes y todo esto. De hecho, en La Gracia, como para Villanos Unidos y los 6 secretos, era una especie de grupo de mercenarios, les pelaba. Quien estuviera lo echaban, no se moría, les daba igual. Así que podíais ver una cosa bastante escuadrón suicida sin ser escuadrón suicida, sin tener que hacer misiones gubernamentales. Los mercenarios hacían lo que les venía en gana. De hecho, la historia de cada uno de ellos era acojonante. O sea, tenías a una hija de Vandal Shavas, tenías al hijo de Ragdoll 3, creo que era ya, que como sus padres y su hermano tenían la capacidad de... estos son los contorsionistas que pueden desmontarse huesos del sitio y todo, estaban como muñecos de goma. Resulta que él no nació con esa habilidad, así que se hizo todo injertos quirúrgicos por dentro, está lleno de cicatrices porque tuvieron que rajar por todos lados para desmontar todos los huesos, montar todo, para que tuviera esos poderes, esas capacidades de familiares. O sea, todos tienen un drama familiar de cojones. O sea, Deadshot y su hija es la única que es quizás el más normal. Catman, que literalmente, el problema que tiene es que se cree que el tío era un imbécil, que no valía la pena, y cuando se retira le obligan a volver cuando su vida era más o menos normal viviendo con leones. Quiero decir que es una historia llena de bastantes giros. Yo digo, si podéis buscarlos por ahí, no creo que sea muy difícil tampoco encontrar por lo menos parte de ellos. Pero son dos historias. A mí me gustaron mucho, realmente me parecieron dos series que merece la pena destacar de estas cositas. Esto es Planeta de Agostini, es descatalogado, no se ha republicado. Es justo época, en un caso, Crisis Infinita, otro antes de Crisis Infinita, un poquito antes y todo esto. De hecho, es muy diferente a todo esto y a Crisis Final, y podéis ver una serie de cosas muy diferentes, sobre todo los personajes, porque aquí estaban ya muy tocados, llevaban muchos años, ya les habían dado muchas vueltas, y algunos de ellos, pues para quitarlos de en medio, los mataban, como en Salvation Run, o los transformaban, los cambiaban, como hacían, por ejemplo, en Villanos Unidos y los 6 secretos. Pero bueno, esto es un poquito lo que quería hablar, una chorradita. Jaque Mate, si la podéis encontrar, también está muy bien. Si os gustan las series de espionaje y así tipo de investigación y espías, mola mucho. Y bueno, ahí nos quedamos. Una retro recomendación extraña. Una retro reseña de cómics que probablemente no están a la venta. Hago cosas muy raras.